están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, hoy es el tercer y último encuentro tecnoformativo en la unidad curricular Derecho Penal 1. En la clase pasada vimos lo que era el delito, la teoría del delito, algunos elementos de ellos, bueno, los elementos. Vimos la ley penal, las características. Vamos hoy a solamente repasar esos elementos positivos del delito, recordando que el delito es todo acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. De esa conceptualización del delito en sentido jurídico, pues se desprenden los elementos positivos y los elementos negativos. En cuanto a los elementos positivos, bueno, está la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad y la punibilidad para llegar a la penalidad. Los elementos negativos, pues lógicamente dentro de la acción es la ausencia de la acción. Si la conducta está ausente, pues no habrá delito a pesar de las apariencias. La ausencia de conducta, pues lógicamente es un aspecto negativo, o mejor dicho, impeditivo de la formación de esa figura delictiva. Recuerden que decíamos que no es punible los pensamientos, solamente lo que se exterioriza, lo que está tangible en el mundo exterior. De la tipicidad, el elemento negativo es la ausencia de atipicidad, el no encuadramiento o la falta de adecuación de la conducta al tipo penal. En todo caso, pues también de la antijuricidad, el elemento negativo sería las causas de justificación, que son aquellas en las que una conducta normalmente prohibida por la ley penal no constituiría delito por la existencia de una norma que la autoriza. En los casos de delitos militares también se da este aspecto cuando un superior le indica determinada deber, obligación. Eso se encuentra también en el Código Penal, como lo dijimos en las clases pasadas. La inculpabilidad, que son aquellas pues, situaciones que eliminan la reprochabilidad de la actitud subjetiva asumida por el autor frente al hecho antijurídico. Y la inimputabilidad o la ausencia de imputabilidad, que al momento de realizar pues el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer un trastorno mental o un desarrollo intelectual pues puede ser retardado, ¿no? Igualmente pues tenemos cuestiones de inimputabilidad en lo que es la parte pues holística o general en cuanto a edad. Recuerden que tenemos dos jurisdicciones en el ámbito penal, bueno, tenemos varias, pero más específicamente en cuanto a lo que trata de inimputabilidad por edad, la jurisdicción especializada de adolescentes que son punibles o son imputables todos aquellos adolescentes en edad comprendida entre 14 y menos de 18. Si es menos de 18, pues jurisdicción especializada. Ahora bien, si es menos de 14 años, es totalmente inimputable, operaría la ausencia de imputabilidad independientemente de que este adolescente que tenga 13 años haya cometido un hecho delictivo por razones de edad, como lo indica la ley, ¿ok? La ley especial. Y las causas absolutorias, que es un aspecto negativo de la punibilidad, son aquellas causas que dejando subsistente el carácter delictivo de la conducta de hecho impiden la aplicación de la pena. Bueno, eso a grosso modo los elementos del delito. Recuerden que ya los vimos pues en las clases pasadas. Los invito a que igualmente pues ustedes profundicen todos estos aspectos y un libro que les recomiendo, el de Grisante Aveledo, que describe todo lo que son los elementos positivos y los elementos negativos del delito, ¿no? Ok, ahora bien, vamos a hablar un poco de la validez espacial de la ley penal. Bueno, la eficacia imperativa de las leyes penales y el ejercicio de la jurisdicción penal es una manifestación, pues, de la soberanía del Estado. Ante la comisión de un ilícito, pues es preciso determinar cuál es la ley aplicable, teniendo en cuenta el sitio de realización material de los actos o los efectos de los hechos que se califican en todo caso como delictuosos, la nacionalidad del autor o de la víctima del suceso o bien principios de justicia universal según sean los supuestos de que se trate. Cada caso pues es particular. El alcance espacial de la ley penal de cada estado trata pues de delimitar el ámbito dentro del cual es posible el ejercicio de la voluntad soberana del Estado, que quedará pues en todo caso condicionada, se pudiera decir, al espacio reconocido como suyo
por la propia comunidad internacional. Existen cuatro principios que regulan la ley que corresponde aplicar: el principio territorial, el principio real y el principio de personalidad. Igualmente, pues el principio de justicia mundial. En cuanto al principio territorial, pues la ley penal tiene eficacia en el territorio del Estado y rige sobre todos los que en él se encuentran. Este principio pues determina que la ley del Estado se aplicará exclusivamente a los delitos cometidos en su territorio, sin atender a la nacionalidad del autor ni a la del titular del bien jurídico, en todo caso ofendido. Lo fundamental, pues, para este principio es el lugar de la comisión del ilícito. Los delitos perpetrados fuera del territorio no son punibles por la ley del país. El territorio, bueno, en sentido jurídico, se extiende a todos los lugares donde se ejerce la soberanía del Estado. Esto incluye el terreno geográfico, el mar territorial, el lecho, el suelo marino, el espacio aéreo sobre ese suelo y el mar, las naves y aeronaves que enarbolan pues el pabellón nacional. Por ello no es un concepto geográfico, sino más bien político normativo, ¿no? El lugar de la comisión del delito pues está integrado por esa manifestación de voluntad, el resultado y la relación causal que los une. El principio real de protección o defensa pues es un sistema que reclama en todo caso pues la aplicación de la ley penal del Estado para todos aquellos delitos que se hayan cometido en cualquier lugar y por cualquier persona, en tanto que ataquen bienes o intereses jurídicos del Estado o de sus ciudadanos. El criterio para determinar, en todo caso, la aplicación de las leyes penales es la nacionalidad del bien jurídico lesionado por el delito. El ejemplo más claro es por lo menos la falsificación de moneda, ¿no? Es un ejemplo, pues, en este caso. El principio de la personalidad o de la nacionalidad, el criterio dominante en este régimen, pues, es la nacionalidad del agresor, del delincuente, del sujeto activo. Dentro de este sistema, pues, se ha distinguido el principio de personalidad activa, que consiste en que la ley penal de un Estado se aplique al ciudadano que delinque en el extranjero, sea quien fuere la persona o quien pertenezca el bien jurídico violado, ¿no? Son casos excepcionales. Y el de personalidad pasiva, la ley del Estado, solo se aplica al que delinque en el extranjero cuando el objeto jurídico del delito sea un bien propio del Estado o de sus ciudadanos. Ahí operan muchos factores, inclusive, bueno, la extradición activa y pasiva, ¿no? Esos son otros principios, son excepciones a la territorialidad. Principio universal de justicia mundial o cosmopolita. Sistema de represión universal o de la universalidad del derecho de penar, de modo que consiste en atribuir vocación a los tribunales represivos de todos los estados. El principio tiene un carácter complementario y subsidiario y su invocación se reduce para el castigo de pocos delitos que atenta contra bienes de la comunidad internacional. El interés del Estado en su represión pues se basa, se pudiera decir, en la calidad de cada miembro de la comunidad internacional, ¿no? Vamos a tocar algunos puntos del procedimiento de extradición. El procedimiento de extradición está contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal. Recuerde que la vigencia es del 2021, se hubo una reforma en septiembre del 2021. Los invito a que ustedes pues tengan esa reforma y que siempre estén atentos con las normas que están vigentes, ¿no? El procedimiento de extradición contemplado desde el artículo 382 y bueno, me indica como parámetro general que la extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas que estén contempladas en ese título en el Código Orgánico Procesal Penal. Me indica lo que es la extradición activa y está contemplada en el 383 del Código Orgánico Procesal Penal, señalándola en todo caso que cuando el Ministerio Público tuviera noticias de que un imputado o imputada al cual le ha sido acordada medida cautelar o de privación de libertad se halla en país extranjero, solicitará al juez o jueza de control inicie el procedimiento de la extradición activa. A tales fines, pues se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, al cual dentro del lapso de 30 días contados a partir de recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición. Y en caso afirmativo, pues remitirá copia del actuado al Ejecutivo Nacional. En caso de fuga del acusado sometido o al acusado sometido a juicio oral y público, el trámite se hará ante el Tribunal Supremo de Justicia y le corresponderá al juez o jueza de juicio. Si el fugado o fugada fuere
En todo caso, quien esté cumpliendo condena, el trámite corresponderá al juez o jueza de ejecución, ¿verdad? O sea, cada parte, cada fase del proceso, pues es importante allí para determinar en todo caso quién es el que debe hacer el proceso, o el iniciar el proceso de extradición o al juez. Y bueno, termina con el artículo 392, 390 que habla pues ya en cuanto a los soportes y la documentación, pero el procedimiento como tal, recuerden, está contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, vamos a hablar de la teoría de la pena. Y recuerden que estas clases, bueno, son en síntesis parte de las instituciones del derecho penal general. Por eso siempre les insisto en que ustedes de manera autodidacta contribuyan en su aprendizaje y que puedan pues internalizar todos estos aspectos propios de la materia, ¿ok? La teoría de la pena, en este caso, es un concepto clave en el sistema de justicia penal. Esta teoría se refiere a la justificación y al propósito detrás de la imposición de una pena a un criminal después de haber sido juzgado y declarado culpable de un delito. En términos generales, la teoría de la pena se basa en la idea de la imposición de una pena que debe tener un propósito y que dicho propósito debe ser beneficioso para la sociedad en conjunto, ¿no? Esto es según los autores especializados en el ámbito penal aún más y que se han pues, dedicado a escribir y han conceptualizado lo que es la teoría de la pena. Hoy varias teorías diferentes, bueno, inclusive pues han fijado posiciones que son, por lo menos en mi caso, que he estudiado también esa línea del derecho penal, pues estoy conteste con esas teorías que se estudian y que efectivamente pueden ser aplicables, ¿no? Son aplicables. Hay varias teorías diferentes sobre el funcionamiento de la pena y estas teorías se han desarrollado a lo largo de la historia de la justicia penal. Una de las teorías más comunes es la teoría de la retribución. Esta teoría sostiene que la pena debe ser impuesta en proporción al delito cometido y que el culpable debe ser castigado por su mala conducta. Esta teoría suele ser definida por aquellos que creen que la justicia es una cuestión de equidad y de justa compensación. Otra teoría importante es la teoría de la prevención. Esta teoría afirma que la pena debe ser impuesta con el objetivo de prevenir futuros delitos. Esta teoría divide en dos principales subteorías, la prevención general y la prevención especial. La prevención general se refiere a que la imposición de una pena envía un mensaje a toda la sociedad de que el delito no sea tolerado y se castigará. La prevención especial, por su lado, intenta reformar al delincuente, al agresor, al sujeto activo individualmente, con el objetivo de prevenir la comisión de futuros delitos por parte de esa persona que cometió un hecho delictivo. Y finalmente, pues está la teoría de la restauración, que se enfoca en restaurar las relaciones dañadas entre el sujeto activo, entre la persona que cometió el delito y la víctima y la propia sociedad. Se cree que la pena, pues, debe ser impuesta con esta finalidad y no solo castigar a la persona que delinque. Esta teoría, pues, también tiene en cuenta las necesidades y los derechos de la víctima del delito, ¿no? Es como un equilibrio, pues, que debe existir entre el victimario y la víctima. Cada teoría de la pena pues tiene implicaciones diferentes en el sistema de justicia penal y cada una presenta ventajas y desventajas según el caso en cuestión. La teoría elegida de la pena afectará la forma en que se diseña y se aplica a una pena, en todo caso pues criminal, y cómo la sociedad en general ve y juzga pues ese sistema judicial en su conjunto, ¿no? La teoría de la pena pues tiene ciertas características, las características más importantes dentro de la teoría tradicional del derecho penal está la teoría de las teorías absolutas que son las de retribución, las teorías relativas, la pena tiene una utilidad social, prevención general y prevención especial. La prevención general pues intimida a los individuos a fin de que pues no vuelvan a cometer hechos delictivos, ¿no? Y la prevención general negativa o busca inhibir a los individuos a través de la intimidación o el sorte de la pena. Pero efectivamente decirles que como hay un catálogo de tipos penales previstos en normas y en leyes, pues lógicamente lo que busca tratar de intimidar de que si comete cierto hecho delictivo se le impondrá tal pena, ¿no? Es la prevención general, en este caso negativa, la prevención general positiva, afirmación del derecho de un Estado social y democrático del derecho.
La prevención especial o individual, pues la pena influye directamente sobre la gente de manera individual, pues puede ser una prevención especial positiva o ideológica, como lo señalaba Ferry, von Lis y Ansel, una función de la pena reeducadora, ¿no? E integradora de esa persona que delinquió, pues importa, o sea, forma parte del sistema penitenciario en esta teoría. Prevención especial o negativa o neutralizante, que forma parte de lo que indicó Garófalo, de mantener alejado al delincuente y no como de bloquear su actividad y pues que te tienda a asegurar que es esa parte que está, o sea, esa persona que está detenida, pues bueno, no vuelva a, a cometer un hecho delictivo porque lo está de una otra manera neutralizando bajo una pena pues corporal y privativa de libertad, ¿no? La teoría pues de la pena pues ha sido siempre un tema controversial en el mundo jurídico. Se trata de una rama de la criminología que se ocupa de estudiar la naturaleza, origen y evolución de las sanciones penales. El origen de la teoría de la pena se remonta pues al derecho romano y se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. En la Edad Media, por ejemplo, las penas eran muy severas y se basaban en el castigo físico. En la Ilustración, en cambio, pues se buscó una justificación más racional de la pena que se fundamentaba en la prevención del delito y en la reeducación del que delinquió, la persona que delinquió. En la actualidad, pues la teoría de la pena se centra en la retribución del delito, en la prevención del delito, en la rehabilitación, es algo como una mistura. Y la rehabilitación del delincuente, en este sentido, pues ha establecido que la pena no solamente tiene una función punitiva, sino también tiene una función resocializadora. Para poder entender la aplicación actual de la teoría de la pena, pues también es importante distinguir diferentes corrientes que la han desarrollado. Por un lado están las teorías absolutas, que ya lo dijimos, que defienden que la pena pues efectivamente debe ser retributiva y proporcionada al daño causado por el delito, y en cambio las teorías relativas pues buscan principalmente la prevención del delito y la reeducación del delincuente. La mayoría de los sistemas jurídicos occidentales pues se basan en las teorías relativas de la pena, por ejemplo la justicia restaurativa, que busca la reparación del daño causado por el delito, y la restauración de las relaciones entre la víctima y el delincuente pues ha ganado terreno en los últimos años. Sin embargo, pues todavía hoy en día a las víctimas les cuesta mucho perdonar, ¿no? Esos procesos de perdón entre el victimario y la víctima son procesos, pues, lógicamente complejos que requieren la intervención de especialistas en esos procesos, pues, de sanación interna, sobre todo, pues, para la víctima, ¿no? Y pues tratar sin justificar por qué la persona que cometió un hecho delictivo atroz lo cometió, pero sí tratar de entender y comprender su situación. Con el firme propósito de que se inserte a la sociedad, pues, de una forma armónica, pacífica y con el fin principal, bueno, que no vuelva a cometer hechos delictivos de la misma naturaleza o de peor gravedad, ¿no? Y que la víctima pueda pues también sanar. Y existan esos procesos de reflexión o de sanación que se basa pues la justicia restaurativa. El estudio de la teoría de la pena es fundamental pues para comprender la naturaleza y el significado de la justicia penal a través del análisis, lógicamente, de su origen, de su evolución, su aplicación actual, y así pues se podría tener una visión más amplia y un impacto en la sociedad positivo. Bueno, recuerden que la frase para la actividad número 4 ya se encuentra en el aula, está en la clase pasada. Ya pues esta semana que viene, el lunes, iniciamos con la tercera semana de evaluación. Con esto pues ya concluyó el programa académico con las 3 clases programadas por la universidad. La nivelación es del 2 de diciembre al 7 de diciembre y bueno, posteriormente la entrega de calificaciones. Cualquier duda pues ya saben que se pueden comunicar conmigo por el aula virtual o a través de mi abonado telefónico que igualmente aparece en el plan de evaluación. Fue un gusto compartir con ustedes estos espacios tan informativos de la mano en su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta luego.